Muy bien, estamos aquí con Gabriela Solari. Ella es licenciada en psicología, recibida aquí en la provincia de San Luis, en la Universidad Nacional de San Luis. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy buenos días, gracias por este espacio. Un gusto. Bueno, muy buenos días, Matías. Bien, estamos bien con todo este contexto y estas nuevas formas, pero siempre tratando de amoldarse, acostumbrarse, ver las opciones y de repente acá estamos. Bien, bien, bien. Perfecto, me alegro mucho. ¿Dentro Y de vamos, todo? da- damos paso a esta entrevista, o esta charla, diría yo, esta charla sobre el tema de la pandemia y cómo los medios de comunicación imponen un mensaje con respecto a esta pandemia. No sé si vos lo has notado a lo largo de estos últimos 9 meses, de cómo los medios de comunicación imponen, forman un mensaje para que nosotros pensemos de esa determinada manera a partir de la teoría del construccionismo, ¿no? De parte de la sociología. A ver, si nos ponemos a pensar, los medios de comunicación en cierta forma tienen esa función. Claro. Es así, bien. Es muy complicado. A ver, los medios de comunicación son un poder hegemónico, bien, un poder que también es bastante autónomo para sí mismos y de alguna manera son los que van formando, por supuesto, ciertas subjetividades actualmente, ¿no? Van formando ciertas subjetividades, van formando y creando realidades para los seres humanos, para las personas en general. Y obviamente que en estos contextos donde de alguna manera se dan el lujo de ser cada vez más protagonistas, por supuesto que tienen una incidencia fundamental en toda esta realidad que vivimos. A ver, los medios de comunicación nos conectan desde lo que le pasó al vecino de 3 cuadras de mi casa a lo que está pasando a un nivel mundial en lugares que uno ni sabía que existía. Bien, eso le da un poder ilimitado frente a las cosas. Y por supuesto nosotros que no vivimos más allá de a veces nuestras narices, que es la realidad que conocemos, y no es que esté mal, es así, ¿bien? Es el mundo de cada uno. Que nos proyecten hasta más allá del infinito, como dice la película, infinito y más allá, eh, es muy loco y de alguna manera se hace, lo saben, los medios de comunicación saben esto y de alguna manera lo pueden y lo saben aprovechar. Claro. ¿Sí? Entonces, en esta pandemia han jugado y siguen jugando y van a seguir jugando un papel fundamental en lo que es las construcciones de nuestras realidades actuales. Hasta hace cuánto, nada, y que ahora hay incluso lugares en provincias que vuelven a fase 1, fase 0, como quieran llamarle, donde ni siquiera podemos salir de nuestra casa, con mayor razón, es como que aprovechan todas esas herramientas para poder, obviamente, trabajar, manipular y demás la realidad. Bien, convencernos de las realidades, hacernos pensar de determinadas maneras, ¿sí? Y a partir de allí, por supuesto, es la información que van brindando. No sé si se entiende Sí, más o sí, menos. sí, coincido lisa y Ay, llanamente uno está muy con... acostumbrado a hablar cara a cara, es muy raro. Raro, ¿no? Todavía no nos acostumbramos. Hay que tratar de adaptarse, ¿no? Coincido lisa y llanamente Te perdí, con esa opinión. La verdad que concuerdo, concuerdo. Y en la parte de la psicología, si nos adentramos en la psicología, las personas se ven alteradas por los noticieros, por las noticias, por los medios de comunicación ante este tema tan controversial que es la pandemia. No es que, no sé si se ven alteradas por ponerle esa palabra en sí. Sí, lo que veo y lo que he notado y lo que me ha pasado también, porque soy un ser humano, o sea, ser psicóloga uno no lo exceptúa determinadas cosas, por supuesto que No, tal no. cual, tal Uno cual. sigue siendo persona, ser humano en una sociedad y con una vida. Lo que sí diría es que los medios masivos de comunicación
han logrado entrar a las casas de una manera increíble y que a partir de ahí las personas en cierta forma se han llegado, está relacionado a esto que dije al principio, ¿no? Las personas se han dejado influenciar y esto ha generado diferentes estados de ánimo, diferentes formas de pensar, diferentes formas de volver a encarar o de la realidad o de ver cómo uno se presenta en su propia realidad. ¿Bien? A ver, una de las cosas que por ahí los psicólogos está bueno que por ahí implementamos cuando viene una persona con mucha ansiedad ante esta pandemia y demás, es trate de no ver tanto los medios de comunicación, trate de no ver tanta televisión, ni seguir Facebook, ni apártese un poco de las redes sociales, porque está todo encadenado, ¿eh? No es solo la televisión y la radio, no, es todo. Son todas distintas líneas de lo que son los medios de comunicación de masas. Entonces uno trata de decir a esa persona, desconéctese un poco, conéctese con su realidad, no con esa que le brindan. ¿Por qué? Porque uno va, justamente esto, va transformando su realidad en función de cómo va el día a día, de una realidad que me están presentando, pero estoy olvidándome de la mía. ¿Bien? A ver, yo entiendo y yo, por ejemplo, presento mis condolencias todo el tiempo a aquellas personas que han tenido una persona fallecida dentro de su familia, ¿no? Por COVID, presento o sea, he tenido amigas y amigos que están en otras provincias que han tenido COVID, ¿bien? Y de alguna manera influye en uno, influye en el miedo, influye en cómo uno se va a manejar, pero de repente en mi vida cotidiana yo no me puedo mover hoy en día con cuántos casos de fallecidos hay. Y me olvido de que yo tengo que seguir viviendo y aquellas medidas que desde mi lugar puedo tener y cuidarme. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, Sí, sí, sí. lo que hacen los medios de comunicación en este caso es agarrar todo un paquete, me lo presentan, yo lo tomo en forma numérica muchas veces y uno no lo entiende porque las estadísticas te las dibujan como quieren, en esto de la cuestión del poder que tienen, entonces uno se pierde como un número más. Claro. Y se olvida de que de ciertas determinadas cuestiones que es un poquito volver a verse. A mí me afecta cuando hay un fallecido por COVID, por supuesto que me afecta, soy un ser humano y la empatía es necesaria la empatía con el otro, ¿bien? Pero no puedo vivir de esa estadística. ¿Se entiende a lo que voy? Yo no puedo vivir de la estadística de si hay aumentos de casos o no. Lo va a haber y lo va a seguir habiendo. La pandemia del COVID va a estar hasta tanto siempre haya una persona con el virus encima, infectada, y va a seguir estando. Pero no me puedo mover en esa realidad porque si no dejo de vivir mi propia realidad. Eso es lo que ha transformado ahora la pandemia, o sea, los medios de comunicación con esta pandemia. Claro. Han limitado una existencia y me han generado también ciertas determinadas emociones, ciertos determinados pensamientos que quizás no los tenía. ¿Bien? O si los tenía, ver cómo me los dibujan o desdibujan. ¿Bien? Bien, 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 perfecto. Sí, ¿Se va sí. entendiendo un poco cómo? Se entiende No soy de hablar perfectamente. así, perdón Matías, soy No, muy se entiende perfectamente. verborrágica a veces, pero bueno. Y creo que vos apuntás a cómo los medios de comunicación nos dicen, vos tenés que pensar esto porque esto es lo importante ahora. Y olvídate de lo que estás viviendo, de tu realidad, de tu forma de Lo vivir. importante, te me Claro, quedaste. claro. O sea, ellos dicen un poco Claro, o sea, lo que es a importante ver, realmente. ¿qué pasa? Estamos incluso hablando de un enemigo que es muy invisible, y eso es cierto. Estamos hablando de un virus que es totalmente invisible, que incluso hasta va presentando hasta mutaciones de alguna manera, ¿bien? De persona a persona, inclusive no puede ser que haya personas que son totalmente sintomáticas cuando hay personas que necesitan un respirador para poder vivir a este virus, ¿bien? Combatir este virus. Es muy, muy extremo este virus y es muy invisible y es cierto que es altamente contagioso.
es cierto que tiene un poder de contagio y de infección muy grande, ¿bien? Pero no me puedo quedar con eso. No, yo no me puedo quedar con eso, porque si no dejo de vivir, ¿bien? Entonces, yo puedo tener presente eso que está pasando, pero ver cómo tomo eso, me hago cargo y lo llevo adelante. Lo que está pasando es que no sucede eso, la gente se queda con eso. Entonces, como que siempre hay una confrontación, siempre hay algo en el interior, y eso es lo que genera la famosa ansiedad, la famosa angustia, los famosos ataques de pánico que están tan presentes hoy en día, porque es increíble el nivel de aumento que hay de ataques de pánico, ansiedad y demás. Como también, por supuesto, hay sectores que están como que, a ver, también toman como que el virus es un invento, y no es un invento, ¿bien? Pero también, ¿cómo te lo presentan los medios de comunicación para que algunos sectores digan que es un invento? Y esas son las personas que también no toman las medidas de seguridad y demás, de cuidado personal y etcétera. No está mal, no está bien, son realidades. Y eso es lo que ha generado esta pandemia, y los medios de comunicación han influido enormemente en eso, en esa polaridad, en esa mezcla de sentimientos, de pensamientos, de opiniones, y está la gente muy desorientada respecto a eso. Eso también es una desorientación de decir, y bueno, pero ¿qué va a pasar? ¿Cuándo salimos? ¿Cuándo no salimos? No se sabe, y genera todos estos sentimientos de pánico, de miedo. El miedo se ha apoderado muchísimo de ciertos sectores, como ha movilizado una postura contraria justamente a otros sectores, en esto de salir a combatir, a luchar contra algo que es inventado. No lo sabemos. Claro, no claro. lo sabemos. Que hay personas que lo tienen, lo tienen. Que las estadísticas se vulneran, y eso lo sabemos todos. Bien, hay muchas cuestiones, muchos intereses y mucho poder de trasfondo que hacen que las personas, por supuesto, no tengan la certeza de cuál es la realidad. No hay una realidad, no hay una certeza, es cierto, pero ¿cómo nos la brindan? Ahí está. El poder, la capacidad de poder pensar críticamente sobre algo está complicada hoy en día en esta pandemia. Es complicada, pero bueno. Tal cual, tal cual. Muy interesante lo que decís, Gabriela, y quiero enganchar algo que vos dijiste recién ahí, hace segundos, lo del tema de ataques de pánico, el miedo, en el ámbito de la psicología. ¿Cómo actúa el ser humano en situaciones de emergencias sanitarias, en este tipo de situaciones? ¿El miedo aumenta? ¿Es más propenso uno a asustarse, a tener miedo? ¿Cómo es? A ver, en un primer momento creo que hay un estado de desconocimiento, de incertidumbre, es decir, o más que de incertidumbre, es de desconocimiento, esto de decir, pero ¿de qué estamos hablando? No entiendo. ¿Qué es un virus? ¿Qué es algo que mutó? ¿Algo que nos vino? ¿Quién lo trajo? ¿Cómo lo trajo? Porque también Claro. en un primer momento estaba eso, ¿no? Fueron muchas Esta fases, cuestión ¿no? de lo trajeron los ricos. Claro. Esto que tiene muchas fases, exactamente, y el ser humano es así, va pasando por fases ante una cuestión de que se le presenta algo de golpe. Ah, lo veíamos re lejano, acá no va a llegar, está en Europa, y de repente nos vino, de un día para otro estuvo acá, y de un día para otro teníamos no sé cuántos casos. Entonces pasar a otra fase, decir, ya lo tengo, ya está acá, ¿qué hago ahora? ¿Me entendés? Entonces, bueno, está ahí, está presente. Y empezar a trabajar sobre eso es complicado. Incluso esto de modificar toda la vida de uno. Yo soy docente también, ¿bien? Y fue muy difícil. Encima yo doy clases de lengua de señas, donde es un idioma totalmente visible, es un idioma donde tenés que estar con el otro para que te vea, para que ayudar con las manos y demás. Es re complicado. Y es un nivel de impotencia también que genera no poder estar en contacto con el otro, ¿bien? Y reinventarse, como la famosa palabra, tan famosa palabra de reinventarse,
ha sido muy difícil para ciertos sectores, para ciertas personas, como no para otras. Pero esta virtualidad también nos ha sobrepasado a muchos. Incluso me incluyo. En ciertos momentos tengo ganas de agarrar el teléfono, revolearlo por un lado, la computadora para el otro. A ver, los televisores, desenchufarlos y no volverlo a prender en mi vida. Pero no puedo, Claro, no puedo. claro. Mi realidad me demanda que no. Y quieras o no, cada tanto veo un noticiero, veo qué está pasando porque es necesario. Pero es eso, es un encuentro permanente de la persona ante distintas facetas, ante distintas cuestiones que van surgiendo. Pero algo que siempre está latente, que es un poco lo que decía, es ese estado de incertidumbre, de no saber qué va a pasar. Y eso es lo que genera mucha ansiedad. Porque también no solo depende de nosotros, sino también de decisiones que toman otros por nosotros. Estoy hablando de presidente, gobernador y demás. Incluso hasta jefes de donde trabajamos, ¿bien? Claro. Entonces, es un estado de incertidumbre permanente, de lucha en el interior de lucha de decisiones. De yo quiero hacer esto, pero no puedo. Entonces, es un control y un tire y afloje permanente, ¿sí? Estos estados de incertidumbre, estos estados de no saber realmente con claridad qué es lo que está pasando, y este famoso enemigo invisible que estamos teniendo, es lo que nos hace vulnerables, porque no sabemos qué defensa o cómo realmente defendernos frente a esto. Y no estamos acostumbrados a justamente eso, a ver nosotros qué recursos internos tenemos para luchar contra eso. No estamos acostumbrados porque muchas veces nos viene todo dado. ¿Bien? A veces justamente, incluyendo entonces los medios de comunicación, preferimos tomar eso que nos dan para no pensar y ver cómo nosotros accionamos. ¿Bien? Pero eso es lo que sucede. Y al no estar acostumbrados a lidiar con nuestras propias emociones, esta mezcla de cuestiones que nos pasan, y no encontrar a veces los recursos más eficientes, o por lo menos los ensayos y error, no estamos acostumbrados a ensayo y error, nos generan esta vulnerabilidad, por ende aparecen y surgen estas cuestiones como ataques de pánico, ansiedades y demás. De ahí surgen estas cuestiones. ¿Cómo actúa el ser humano frente a cuestiones de emergencia? Entonces, se inhibe, muchas veces se inhibe. ¿Desde qué lugar? Al no saber cómo accionar con uno mismo, ¿cómo puedo accionar con el otro? Claro. Y no estoy hablando de un incendio, no estoy hablando de, porque esas son catástrofes, son situaciones de emergencia, inundaciones y demás, donde todo el mundo puede salir a ayudar y se ha visto esa solidaridad, ¿bien? Pero en este caso, vuelvo a repetir, con este enemigo invisible y con todo el contexto que lo rodea, la gente no sabe cómo accionar. Entonces, ante estos estados de emergencia, o hay una incredulidad muy grande, que es lo que hablaba ese sector que rechaza todo lo que se dice, o bien está esta cuestión de marcar, como no puedo marcar al virus porque no lo veo, marco a las personas que lo tienen, marco a este, marco a aquel. Entonces se empieza a tildar o a etiquetar a una sociedad también, ¿sí? Lo hablaba, esto que hablábamos en un primer momento, está lejos, allá en Europa, vino acá, lo trajeron los ricos, porque se hablaba de eso. No, porque ellos pueden viajar, entonces lo trajeron los ricos, y ahora las pobres villas de emergencia están repletas de casos. Y es muy loco, es muy loco pensarlo así. ¿Bien? Entonces, es como que se pone muy en juego la solidaridad y la empatía en estos estados de emergencia. Es muy complicado, porque uno no sabe cómo actuar con uno mismo. Entonces, ¿hasta dónde puedo ser empático con el otro? O el miedo me gana y si este tiene COVID, no, rechazo, es el bicho malo. Claro. Y no, es una persona que en su condición de trabajador, que en su condición de que está no sé, en contacto con alguien familiar o lo que fuere, se pescó el famoso bicho, y bueno, su realidad fue esa, la tuya es otra.
y se marca, y hay un miedo más que, yo creo que también está sucediendo eso en este momento, más que al virus, hay un miedo muy grande a contagiarse por el qué dirán los otros de mí. No sé si tanto por el virus Qué en sí. interesante eso, ¿eh? Por Qué supuesto interesante. que está, yo como mamá, el miedo mío, más que yo, que sé que a los niños no les da fuerte, todo lo que vos quieras, pero mi miedo mayor es mi hijo, no soy yo. Claro. Si a mí me pasa algo, me lo pesco y Dios no lo permita, me voy, ¿qué hago? ¿Qué hace mi hijo? Si a mi hijo le da y lo tienen que aislar, ¿puedo ir con él? No puedo ir con... Es todo un estado así como de confusión que te lleva a confrontar y no permitirte ver al otro. Es muy complicado ver al otro en esta situación de emergencia, ¿sí? Exactamente. Eso es lo que ha generado un poco la pandemia también. Como Ahí, también están aquellos que en la solidaridad a pleno con los adultos mayores. Tengo claro. un adulto mayor que vive en mi edificio, bueno, voy, le hago las compras, lo llevo, lo ayudo. Está, también se potencian esas cosas. Pero en la generalidad, la mayor parte prima más el miedo que la solidaridad. Tal cual, exactamente. Un Y a poco veces, eso. También sí, están sí, los comedores y está claro. todo, gente que, los clubes que hacen comida. Es Claro. increíble también como el ser humano despliega un montón de herramientas sociales que ni sabía que tenía. Pero en el chiquitaje, por decirlo así, prima mucho el miedo. Claro. Mucho. En una parte de la sociedad hay mucha parte solidaria, mucha gente solidaria, como también hay en la sociedad gente que no tiene, que no comparte la empatía, que no comparte la solidaridad y que dice, bueno, me quiero salvar yo, los demás que se vayan al carajo, y perdónenme la expresión, ¿no? Es así más o menos el pensamiento de algunos. Sí, o sea, a ver, no estoy hablando a nivel de egoísmo consciente, por No, decirlo no, así. claro, claro, Ojo, no es que a mí no me importe mi vecino. claro, No, no, no. A ver, creo que va por esto que decíamos de la dificultad de pensarse uno, por ende yo no puedo pensar al otro. claro. Por ahí va. No es que conscientemente yo, no, bueno, listo, que se joda. No se trata de eso. Se trata de que me cuido porque no sé qué hacer. Claro. Entonces no te puedo ayudar. ¿Bien? Sí, sí, No sí. es que, a ver, no es que vas a mandar a todo el mundo porque no querés contagiarte. Entonces es cierto, o sea, quédate en tu casa, no salgas y mentira, salí, vas a comprar y un montón de cosas más. Claro. ¿Me entendés? Si realmente Sí, sí, tuvieras sí. miedo desde ese lugar, y va por otro lado la cosa. Bien, súper, súper aclarado, muy interesante lo que estás diciendo y quiero conectar, quiero enlazar algo que habías mencionado con respecto a veces me dan ganas de regular el teléfono, la computadora, la televisión y eso es algo, una de las tantas cosas que genera el encierro. Con el tema del encierro, ¿puede transformarse en un factor negativo para la estabilidad mental de una persona el encierro? ¿Afecta a largo plazo? Claro, sí, 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 por supuesto. A ver, es un poco esto que me veníamos hablando, esta mezcla de cosas que no sabemos qué está pasando, lo contradictorio de venir con una realidad, viviendo una vida, una cotidianidad, una rutina que por un lado no nos damos cuenta, pero desgasta permanentemente, a enfrentarnos a una realidad impuesta, a una rutina impuesta, que confronta fuertemente lo que venimos, como venimos viviendo, genera una cuestión de desequilibrio importante en muchas ocasiones. A ver, a todos, pero creo que, a ver, y me vas a decir, Matías, vos también, ¿no te ha pasado de tener momentos donde tenés, no te digo ganas de llorar, pero tenés esto acá y una presión acá, decir, no sé de dónde viene? ¿No te ha pasado, Matías? Sí, 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 la verdad que sí. En Pasa. algún punto, en algún momento de la pandemia. Yo creo que los primeros meses creo que se siente como unas ganas de por qué me pasa esto, de por qué estamos viviendo esto, por qué justo a nosotros, justo en este momento contemporáneo, ¿no? Al virus, de no saber qué hacer. No, no, tal cual. Comparto la sensación. Sí, sí, sí. Es así. Claro. O sea, estoy tratando, voy a cerrar un minuto la ventana porque están trabajando acá al lado y te escucho poco. Ya ven. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Ahí está. No he escuchado, no sé con qué están Claro. trabajando, se escucha fuertísimo. Es así, tal cual.
justo nosotros, ¿por qué ahora? Que no sé qué, que no sé cuánto, y 10.000 preguntas donde las respuestas no están. No están. Y si están, no están claras. Y si están, las tomás porque es lo que tenés, pero realmente es lo que pensás, no sabés. ¿Bien? Y lleva a esto de las distintas fases o etapas por las que vamos pasando. Creo que en un primer momento pasó esto de la incertidumbre, como hablábamos, y esto que te generaba, que estás diciendo vos, ¿no? Perdona que te corte, Luego Gabriela. uno se logra como, ¿cómo? Perdona que te corte. Y uno al buscar respuestas, también influye los medios de comunicación, las redes sociales, ¿puede ser? Claro, claro. Influye bastante. A ver, uno desconoce qué es lo que está pasando, desconoce. Claro. Es lo que hablamos, podemos saber lo que pasa en tu ciudad, en tu provincia, en tu país, y hasta cierto punto, pero desconoce realmente qué es lo que está pasando. Y los medios de comunicación vienen a hacer ese nexo con esta realidad imperante a nivel mundial, porque es lo que está pasando en todo el mundo. La pandemia está en todo el mundo, no solo acá. Entonces, es un cúmulo de información que te viene dado que no sabes cómo interpretarlo, porque no condice con tu pequeño mundo de realidad a lo que está pasando a nivel mundial. Entonces, vos lo que te respondes, esa cuentagotas, esa cuentagotas es lo que te sirve para poder seguir, ¿bien? Claro. Y es difícil manejar eso, mezclado con la realidad actual del país y todo lo que está pasando, inflación, bla, 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 que también te lo presentan desde un lugar. Yo el otro día estaba mirando un noticiero y yo decía, no entiendo, no sé lo que me está hablando este hombre de la economía. Y es horrible porque vos estás inserto en la economía. Claro. ¿Bien? O estás mirando televisión y decís, otro motochorro, otro que robó esto, otro, y todo mal, todo mal, todo mal. Y de alguna manera te desgasta y no te permite pensar fructíferamente. Te atropellan con un cúmulo de información, de noticias, que te van como cercenando esa capacidad crítica, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno se concentra más en otras cosas que en esto, de decir, bueno, sí, pasa eso, esto y esto y aquello, pero yo tengo un techo, yo puedo hacer esto, puedo seguir haciendo esto, bla, bla, bla. Me reinventé con un montón de cosas que antes no hacía y ahora las hago, pero ¿cuántas personas pueden hacer eso? Graciosamente mi hijo, la otra vez mirando, tiene 12 años y mirando televisión, me dice, mamá, dice, yo entiendo que dan noticias en los noticieros, y yo dice, pero ¿por qué siempre malas? ¿Por qué no puede haber un noticiero con todas noticias positivas? Sí, loco, tiene 12 años de mirar qué bueno cómo está pensando, ¿por qué no? ¿Por qué no nos ayudan? Vos con un noticiero de 10 noticias, una positiva, es muy loco. Y tiene que ver con su seguir sustentando, apoyando y manteniendo su poder, porque va por ahí. En los medios de comunicación por algo se le dice que son el famoso cuarto poder. Y hay una película muy famosa que lo muestra con Dustin Hoffman, creo que es, y John Travolta, que se llama El Cuarto Poder. Mírala, es genial, Matías, si no la has visto. El Cuarto Poder, es muy buena. No la vi. ¿Bien? Bueno, la voy a ver entonces. Mira, Muy bien. te la recomiendo. Y que justamente trabaja sobre esto, cómo los medios de comunicación vienen a brindarnos cosas, nos meten en el cerebro cosas ya tan, como quien dice, manipuladas, que no te da espacio a pensarlas. Claro. Y ahí es donde mantienen su poder. ¿Bien? Claro. Porque somos seres sociales. De ahí es donde nos insertan ese chip. ¿Bien? Pero bueno, volviendo a esto que decíamos, de que ya se me fue. El encierro. ¿Qué era? ¿Lo tenía anotado? ¿Cómo? El tema del encierro, de cómo afecta mentalmente el encierro. Ahí. Eso, bueno. Bueno, todo esto, imagínate cómo nos trabaja, ¿no? Y es muy difícil sacarse eso de encima, es muy difícil.
Lo que sí he visto que mucha gente también ha podido, así como hay muchas personas que no pudieron tolerar y no están tolerando este encierro y esta pandemia, hay mucha gente que ha logrado sacar de la galera cosas que inimaginablemente se podían ver. ¿Bien? Gente que ante una situación económica, porque también todo eso influye, no solo el virus, sino todo el contexto de tener un negocio y no poder trabajarlo, como se reinventó o pudo readaptarse, reverse, pensarse y funcionar desde otro lugar. Eso también ha generado, es impresionante también desde ese lugar cómo las personas han logrado cambiar su propia realidad en su propio beneficio, por supuesto. Y, y es increíble. Y también lo que percibo es que más que el virus, la pandemia y demás, lo que está generando mucha ansiedad, mucho conflicto interno de la persona y a nivel social, es esta manipulación o esta forma de manejar las cosas desde esto que decía hace un rato, desde las decisiones que se toman de más arriba sobre lo que vos podés y debés y tenés que hacer. Claro. A ver, afectó mucho más esta vuelta, por lo menos acá en San Luis, afectó mucho más esta vuelta a fase 1 que la primera. Porque es como que vos te permitís de nuevo hacer un montón de cosas, lograste esto, lograste aquello, y te vuelven a fase 1 y te destruyeron aquello que vas pudiendo encaminar. ¿Bien? Es Claro. muy difícil. Ha resultado más complicada esta nueva vuelta a fase 1 que la primera. El principio. Desde Claro. mi punto de vista, como por lo que observo y charlo con personas, ¿no? Ha sido muy desequilibrante, porque vos venís ya logrando mantener un equilibrio y de repente así, ¡truc!, se te vuelve. No solo acá en San Luis, sino también, por ejemplo, en Mendoza. Esta mañana mi cuñado me decía lo mismo, o sea, nos volvieron a fase 1, ya está, estamos cansados. Y es muy contradictorio, porque vos sabés que te tenés que cuidar del virus, que por un lado está bueno no salir de casa, pero te mata también el no poder hacer aquello que necesitabas hacer, que venías haciendo y demás. Esta rutina y al mismo tiempo no rutina. Clarísimo, muy interesante, muy interesante. Y la última consulta con respecto a esto, ¿qué secuelas psicológicas van a quedar de por vida en los individuos luego de la pandemia? ¿Esto se relaciona con un trauma, como por ejemplo cuando uno tiene un accidente, o no es tan así? Yo creo que en un porcentaje menor. Claro, Bien. bien. En aquellas personas donde el desequilibrio que ha generado en su nivel, a nivel psíquico, a nivel mental y de salud mental, mejor dicho, hablando con propiedad de salud mental, ha sido realmente rotundo, fuerte, marcado. El resto, de alguna manera, que ha sufrido ansiedad y todo eso, son cuestiones lógicas de todo ser humano. Yo también lo he sufrido, he padecido angustia, he padecido ansiedad, alegría y de todo, como todos, es un revuelo de emociones. Pero yo creo que en un porcentaje menor va a tener va a seguir con una consecuencia importante a nivel de salud mental. El resto de alguna manera va a volver a acomodarse a un nivel de realidad. Pero en realidad, a ver, creo que no es en sí la pandemia en cuanto a virus lo que puede llegar a prolongar en el tiempo esas secuencias de la pandemia, ¿bien? Uh-huh. Sino el contexto histórico que se pasa hoy en día. Eso sí, porque eso es lo que va a permanecer. Eso es lo que permanece y va a seguir permaneciendo incluso a lo largo de generaciones, le va a seguir permaneciendo a mi hijo, ¿bien? Y eso es lo que de alguna manera va a seguir alterando y va a seguir generando estados de ánimo, desequilibrios en la salud mental y demás que pueden llegar a generar el día de mañana sintomatología que realmente influya en un buen estado
de vida, en un estado general sano de vida, ¿bien? Pero no sé si tanto el virus en sí y todo ese tipo de cosas. Eso, a ver, a lo largo de la historia hubo millones de pandemias. Después se encontraron las vacunas y después se encontraron otras cosas que hicieron que eso se revirtiera y no volviera a suceder, si en caso de que apareciera la enfermedad no volviera a suceder, pandemia, cuarentenas y demás. Bien, lo sabemos, la peste negra y un montón de cosas más. Tuberculosis, que son todas cosas que hoy en día son perfectamente abarcables, prevenibles, curables. Va a pasar lo mismo con este virus el día de mañana. Por más que vaya mutando, va a pasar lo mismo, ¿bien? Pero las consecuencias que deja no van a ser fáciles de revertir, eso no. Y creo que eso es lo peligroso. Hoy en día lo que a mí me preocupa más es eso, como peligroso, más que las consecuencias en sí de la pandemia por el virus propiamente dicho. ¿Bien? Perfecto, perfecto. No, excelente. Bueno, excelente análisis en cuanto a este tema, de cómo también lo tratan los medios. Quiero agradecerte, 1.000.000 de gracias por este tiempo, por las respuestas, por el análisis, muy interesante. Y bueno, nos volveremos a encontrar en cualquier ocasión. Muchísimas gracias, Gabriela. No, bueno, gracias Matías por este espacio. Perdón si soy verborrágica, me encanta hablar, como verás. Me gusta mucho más hablar personalmente porque siempre se da una cuestión de diálogo muy diferente. Le vuelvo a decir que yo lo que estoy diciendo, aclaro, no es la verdad desde mi punto de vista también como profesional de lo que uno va viendo y no dejo de ser un ser humano que me afecta igual que a todos, ¿bien? Pero bueno, gracias por el espacio, espero que les sirva, que les guste y a partir también de este espacio ustedes poder pensarlo a este tema desde otro lugar. Creo que eso es importante, empezar a pensar las cosas desde otro lugar. No quedarse con la opinión, sino decir, a ver, esto me gustó, ¿se entiende? Analizar más profundamente aquello que te llegó, no te llegó y demás.